¿Qué es la muerte térmica del universo y por qué eso tiene algún tipo de importancia para el creyente o consecuencia o indicio de algo, ¿no? Bueno, pues realmente es curioso porque esto es una cuestión científica que se sabía desde último tercio del siglo XIX, pero sus consecuencias filosóficas pasaron bastante desapercibidas y nadie acabó de darse cuenta de lo que significaba aquello. Entonces tenemos que decir algo, ¿no? Todo el mundo, por consenso, pensaba en el siglo XIX que el universo era estático. ¿Qué quiere decir? Pues que era tal y como lo conocían en ese momento, había sido así siempre. Siempre, bueno, los ateos pensaban que siempre es desde un tiempo infinito hacia atrás, ¿no? Y los creyentes, pues que había sido igual desde el momento de la creación. Había habido un momento creativo, bueno, ya se sabía que no eran los 6.000 años que se deducen del Génesis, sino más antiguo, pero que en algún momento dado Dios había creado el universo, lo había creado tal y cual era y no había cambiado esencialmente nada. Siempre me ha sorprendido esta cuestión porque en el siglo XIX tuvimos a Darwin, ¿no? Y Darwin enseñó que la vida es un relato, también cambia, surge, se complica, se separa en especies nuevas, etcétera, y va creando, pues, con largos tiempos de monotonía y grandes eventos, pues va creando seres tan complejos que al final llegan a ser, pues, gente como nosotros, ¿no? Y con eso, ¿cómo no pensaron que era un poco extraño que la Tierra fuera un relato, que fuera cambiando, que tuviera un principio, etcétera, y sin embargo el universo no? Pues no era muy coherente, ¿no? Esto también nos da un poco idea de lo difícil que es la epistemología, o sea, cuando en la ciencia la empiezas a dividir en trocitos, pues empieza a haber problemas de comunicación. Y entonces ya los físicos y los químicos no nos entendemos, los biólogos tampoco, y tenemos estas visiones completamente diferentes. Pues en eso, que en el tercer siglo del siglo XIX se definieron diversas formas de energía. La energía pues puede ser la energía asociada a una reacción química, que si la reacción suelta energía o la absorbe, o puede ser energía asociada a otras cosas. Y entre esos tipos de energía se definió la entropía. La entropía es una energía que implica desorden, ¿de acuerdo? Es una manera de intentar saber si las cosas ocurren espontáneamente o no. Si hay procesos, todos tenemos la experiencia de que hay procesos que ocurren espontáneamente, como un clavo que se oxida, lento, pero se oxida siempre, no ocurre lo contrario, un clavo oxidado no vuelve a ser un clavo pues como el día que lo compramos, ¿no? Sino que se oxida. Y bueno, también hay cosas físicas muy simples, no pones un trozo de hielo encima de la mesa y se funde, no ocurre lo contrario. ¿Y eso por qué es? Trataron de encontrar una magnitud que lo explicara y definieron la entropía. Lo que se ve es que en el universo la entropía siempre está creciendo. Entropía implica desorden, es decir, el universo está cada vez más desordenado, ¿no? En un sistema pequeñito a lo mejor eso no pasa, es decir, a lo mejor tú eres capaz de ordenar tu habitación, sí, pero lo haces a costa de desordenar los alrededores, el entorno del sistema, ¿no? Y esto pues es una tendencia general, quiere decirse que si fuéramos capaces de sumar toda la entropía que hay en el universo, pues veríamos que siempre está creciendo. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de eso? Que tenemos una flecha de tiempo. O sea, esto es así de importante. El tiempo siempre fluye en la misma dirección, en una dirección de crecimiento del desorden, de crecimiento de la entropía, y por lo tanto, ¿qué pasará al final? Porque ¿a costa de qué crece la entropía? Pues crece a costa de no poder realizar más trabajo. Esa energía del desorden es inaprovechable, no se puede sacar trabajo de ella, ¿no? Entonces, conforme vamos transformando cosas, siempre hay como una especie de energía residual inútil que va creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Y vamos extrayendo el trabajo y la energía útil de donde va quedando posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, como la entropía crece mucho, pues empezamos a ver que el universo, eso de que sea estático, ¿cómo puede ser? Si por lo menos ya sabemos de una magnitud que está cambiando y siempre en la misma dirección. Esto, yo como digo, pues hombre, la gente que se dedicaba a la termodinámica pues lo sabía, pero no se llegó a considerar las consecuencias que tenía, porque tenía dos. Una, que el universo se iba a terminar. No es que se vaya a terminar, sino que al final llegará un momento en el que no se pueda sacar trabajo ninguno y todo sea desorden y entropía. Y en ese momento el universo no cambiará nunca más. A ese momento se le llama muerte térmica del universo, como es el momento en el que ya no se va a poder hacer nada útil. Pues muchísimo tiempo antes de eso nos vamos a haber desaparecido todos nosotros de aquí, nuestro planeta, el Sol, todo. El tiempo es inimaginablemente largo, es un 10 elevado a muchísimos ceros lo que falta para que ocurra esa muerte térmica del universo. Pero es un cambio importantísimo desde el punto de vista filosófico, es decir, esto se acabará, aunque falte mucho para ello, se acabará.
Y claro, lo que tampoco en ese momento creo que casi nadie le dio por pensar es que si algo tiene un final es que ha tenido un principio, porque de alguna manera habrá habido un momento en el que esa entropía que acaba siendo máxima, pues habrá sido mínima o prácticamente nula, ¿no? Entonces, eso implica la necesidad de un momento creativo. Sorprende que esto estamos hablando de tercer tercio del siglo XIX, y cuando a finales de los años 20, de 1920, se propone la teoría que luego se llamaría del Big Bang, es decir, del origen del universo en un cuanto inicial, tuvo una enorme resistencia en cabezas tan privilegiadas como la del propio Einstein, como muchos otros científicos de diversos países, más la persecución que hubo en algunos países como la Unión Soviética, etc. Fue una teoría muy mal recibida, que intentó además buscársele alternativas constantemente, habiendo antes habido este asunto termodinámico que básicamente decía lo mismo. El universo no es estático, el universo ha tenido un relato, una evolución, desde un momento en el que al menos esta magnitud era prácticamente mínima y que al final acabará, ¿no? Y tampoco nadie, que yo sepa, se dio cuenta de la compatibilidad lógica que había entre eso y lo que Darwin había dicho sobre la vida, porque la vida es exactamente el mismo proceso. La vida se va complicando, es decir, va creando sistemas cada vez más complejos. Eso significa que son más ordenados y van en contra del principio de la termodinámica, del crecimiento de la entropía. ¿Qué está sucediendo? Que a la vez que se van creando esos sistemas más ordenados, el entorno se va desordenando mucho más todavía, ¿no? Es decir, que no significa este principio termodinámico que no se pueda conseguir sistemas ordenados y sistemas muy complejos, todo lo contrario. Pero se hace siempre a costa de un aumento enorme en los alrededores. Bueno, pues tenemos ahí el tema de la entropía. Hay una anécdota que bueno, me gusta recordar porque es interesante. Engels, que es conocido por ser el tándem con Marx que desarrolló el materialismo dialéctico, escribió sobre esta cuestión a Marx y le dijo lo siguiente, más o menos, aquí lo voy a citar un poco de memoria, le dijo: esto es un desastre, como se demuestre que tienen razón los científicos que se dedican a la termodinámica, no va a quedar otro remedio que aceptar que Dios tiene que existir porque el mundo habrá tenido un principio, ¿no? Creo que tuvo sentido en asustarse desde su punto de vista, porque estas personas pensaban nuevamente que la ciencia podía decidir sobre la existencia o no de Dios, y entonces eso era una prueba en contra de lo que ellos pensaban. El segundo principio de la termodinámica, que es como se llama esta cuestión de la muerte térmica del universo, pues tampoco es una cosa que nos vaya a demostrar fehacientemente la existencia o no de Dios, pero es un gran indicio, ¿no? Es obvio que es muy diferente pensar que el universo es estático a que el universo ha tenido un principio y va a tener un final. No es que nos demuestre nada, pero si yo pienso en tu vida, si piensas en tu vida, te das cuenta que tu vida es un relato, tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un final, ¿no? Es más bonito, más lógico y más estimulante, y cuadra más con la existencia de Dios, que tu vida sea una especie de reflejo en pequeñito de lo que le sucede al universo. Entonces, claro, el universo va complicándose, tú deberías complicarte también, va ganando en belleza, tú deberías ganar en belleza también, y sobre todo tus alrededores, y todo eso, y al final tiene un final, igual que tu vida también tiene un final, ¿no? Esto además nos deja otro indicio interesante, ¿no? No es lo mismo si vivimos en un universo estático que si vivimos en uno que está evolucionando, de cara a nuestra participación en el universo y nuestra capacidad de cambiarlo. Si el universo es estático, pues a lo mejor es más o menos como si fuera una piedra que está en el suelo y que pesa mucho. A lo mejor con un martillo la podemos dar golpes y astillarla un poquitito, pero muy poco vamos a cambiar, ¿no? Si el universo es dinámico, yo creo que la imagen sería la de una piedra que, por grande que sea, pues un asteroide está viajando. Entonces, un solo empujoncito de la mano de una sola persona, pues puede cambiar completamente la trayectoria, porque al cabo del tiempo, pues esa piedra va a estar situada a miles y miles y miles de kilómetros de donde tenía que estar si no le hubiéramos dado el empujón. Es decir, esa capacidad de cambiar el mundo se mira de otra manera, y eso nos lo dice la ciencia, pero es una reflexión a posteriori, que ese es un poco el juego que tenemos que tener siempre con este asunto de la ciencia y la fe. O sea, no pensar que me voy a estudiar un libro de termodinámica y de ahí, detrás de una ecuación, voy a encontrar a Dios, porque esto no va a ser así. Pero esa visión que me da la termodinámica me lleva a tener un pensamiento de causa, es decir, ¿por qué esto es así? ¿Por qué mi vida es un reflejo del relato universal? Y en esa pregunta, que ya es una pregunta que empieza por ¿por qué?, que es una pregunta elevada, que está fuera del alcance y del ambiente de la ciencia, en esa pregunta
pues me siento mucho más inclinado a pensar que es porque hay una mente amorosa detrás que lo que podía pensar una persona del siglo XIX, cuando se pensaba que todo era estático y todo había sido prácticamente igual desde siempre, ¿no? Este es el primero, quizá, de los grandes indicios, el de la termodinámica, que curiosamente pasó desapercibido, pero que sirve pues, un poco para darse cuenta que este mundo es muy coherente con lo que dice la fe.